bendita, de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Amén. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén, Señor. Yo soy muy débil, Pero en ti soy fuerte, pero en ti Jesús. soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, Señor, Si tú estás conmigo, y a la misma muerte ni a la temeré. misma muerte Aleluya. temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré.
la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, tu espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén, Señor. Porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Y vemos tu amor y tu fidelidad cada día, de cómo has cumplido tus promesas, Señor. Por eso te alabamos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, repararé las alas tú me Mas Jehová es dio, escudo. escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Aleluya. Conmigo tramé a Jehová y él respondió desde su monte santo. Conmigo tramé a Jehová y él respondió desde su monte santo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. No temeré a millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré a millares de gente que pusieren sitio contra mí. Porque Mas Jehová es escudo alrededor de mí. mi gloria que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, Mi gloria que levanta mi cabeza. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, alcanzaré las alas de Dios. Mas Jehová es
cabeza. Con Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Levántate, levántate, oh Dios. Levántate, Levántate, oh Dios. Tus enemigos se dispersen, mas los justos se gozarán. Y saltarán de alegría, con poder Dios triunfó. Y saltarán de alegría, con poder Dios triunfó. Levántate, 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 oh Dios. mas los justos se gozarán. Aleluya. Y saltarán de alegría, con poder Dios triunfó. Y saltarán de alegría, con poder Dios triunfó. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Porque grande, porque grande, porque grande, porque grande, en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande, porque grande, porque grande, En medio de ti, el Santo de Israel. amén. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Pueblo de Dios, Regocíjate iglesia y redimida, canta, regocíjate y oh moradora canta. de Dios. Porque Porque grande, porque grande, porque grande, porque grande, en medio de ti, en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande, porque grande, porque grande, En medio de ti, en medio de ti el Santo de un cántico nuevo al Señor, toda la tierra Amén. cantará, tu gloria anuncia día a día, proclama tu salvación, porque grande es el Aleluya. poder y el Aleluya. reina nuestro Dios. Tu cántico nuevo al Señor, toda la tierra cantará, tu gloria anuncia día a día, proclamar tu salvación, porque grande es el poder y en majestad cantar, cantar, reina nuestro Dios, reina nuestro Dios, reina nuestro Dios. Amén, aleluya. Alábale, alábale. Alábale con tu boca, alábale con tus palmas. Dale aplausos al Rey. Dale aplausos al Rey que vive, al Rey de gloria. A Jesús, el Rey de gloria. Aleluya. Aleluya. No debemos alabarle menos que aquellos de Jerusalén que después lo estaban crucificando. Amén.
nosotros hoy no debemos alabarle menos que aquellos de Jerusalén que después lo estaban crucificando. Él se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza, todo nuestro amor y gratitud. Aleluya. Bendito y alabado sea, Rey de gloria. Bendito y alabado sea, Rey de gloria. Gloria al Rey, Rey santo y justo. Gloria al Maestro, en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza. Santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al Rey, Rey santo y justo. Gloria al Maestro, en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza. Santo, santo, gloria y honra a ti. 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 Toda la gloria y honra a ti, Jesús. Digno Maestro, digno de alabanza. Gloria y honra a ti. Gloria y honra a ti. Gloria y honra a ti. Gloria, gloria y honra a ti, Señor. Amén, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, porque eres nuestro Dios y nuestro Rey. Un Dios que vive y reina. Un Dios de misericordia. Aleluya, aleluya. Porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que conocemos. Un Dios vivo y verdadero. Un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. Pero también un Dios de misericordia y de perdón. Wow, qué precioso es nuestro Dios. Alabémosle y adorémosle. El Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. Amén, amén, amén. Gracias. Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Amén. Por Él es quien yo amo.
Jesús. Gracias, precioso Salvador. Porque tú hiciste lo que nadie pudo haber hecho, Señor. Es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Amén, amén. Por ti vivimos, Señor. Por ti vivimos. A ti es quien amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y cómo no hacerlo, Señor, si viéndonos perdidos, aún tú lastimado, herido por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados, tuviste misericordia de nosotros, Señor. Diste tu vida por nosotros, Señor. Diste tu vida, Señor, para comprarnos, para redimirnos. Ah, Señor, cómo no enamorarnos de ti cada vez más, Señor. Cómo no enamorarnos, Señor. Con solo pensar en tu amor tan bello, Señor, cuántas cosas vienen a nuestra mente que nos hacen realmente, Señor, amarte, amarte cada día más. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando alcanzó tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como las sombras al lado de tu luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo vivo por ti y te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, sí, la razón por la cual yo vivo, La razón por la cual yo vivo es para adorarte. cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad,
razón por la cual yo vivo, si la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, si la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Porque para eso nos salvaste, Señor, para ser tuyos, para ser adoradores en espíritu y en verdad, para estar aquí hoy, Señor, dándote un poquitito, Señor, de lo mucho que nos has dado. ¿Qué podemos darte, Señor, a cambio de tu gran amor y misericordia, a cambio de tu grande salvación, a cambio de esa relación que tú, Señor, mantienes con nosotros cada día, a cambio de esa vida eterna? ¿Qué podemos darte, Señor? Nada, nada podemos darte realmente, Señor. Nuestra vida es tuya, te pertenece. Tú nos compraste, tú nos redimiste en la cruz del Calvario. Pero aquí estamos, Señor, para alabarte y adorarte. Ciertamente, Señor, pudiste hacer robots que te alabaran y te adoraran, Señor, pero no lo quisiste de esa manera. Quisiste que aquellos que tenían un corazón lleno de amor y gratitud fuesen los que te alabaran y te adoraran, Señor, desde lo más profundo de sus corazones. Y por eso estamos hoy aquí, Señor. No robots, sino redimidos, Señor. No robots, sino redimidos, alabándote y adorándote, Señor. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio compartimos con los ángeles. Ellos te adoran en el cielo y te alaban en el cielo, y nosotros en la tierra. ¿Cuántos no han entendido este privilegio de poder dedicar este tiempo de sus vidas a alabarte y adorarte? Un privilegio que gozan los ángeles y los santos en el cielo, Señor. Y tú nos lo has dado, tú nos los has dado a nosotros aquí en la tierra. Ah, Señor, que vivamos para alabarte y adorarte, que vivamos para amarte, que vivamos para agradecerte siempre, Señor, que vivamos para agradarte en todo y servirte como tú te lo mereces, Señor, por ese gran amor, por esa grande misericordia con que nos has amado, porque tu amor nos ha seducido, oh Jesús, para vivir para ti, Señor. Así sea, oh Dios, así sea. Bendito y alabado sea, Señor. No robots, sino redimidos, los que te alaban. Así lo quisiste, Señor, y así lo has permitido hoy un día más. Gracias por ese grande privilegio que nos das, oh Dios, de poder venir delante de tu presencia en este tiempo de alabanza y adoración, para poder hacer eso que los ángeles hacen en el cielo, Señor, pero nosotros aquí en la tierra. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos con todo nuestro ser. Bendito y alabado seas, Dios. Aleluya. Amén. Sean todos muy bienvenidos. Me da gusto verlos. Y pues saber que están bien, la verdad, saber que están bien. Y que han decidido invertir este tiempo en lo mejor que pueden hacer.
saber que han escogido la mejor parte y es alabar y adorar a Dios. Qué privilegio más grande, ¿saben? Qué privilegio más grande. Wow, qué privilegio más grande. Decía el último canto, libre de pecado soy, puedo adorar al Rey, puedo levantar, mis manos y puedo alabarle con mi boca porque Él en su gracia lo ha hecho posible. Amén. Y continuando con la serie que hemos titulado Cristo, nuestro ejemplo de abnegación, hoy deseo compartir con ustedes la cuarta parte. Y para ello yo quiero que leamos hoy juntos en la Biblia lo que está escrito en la primera carta universal de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Esta es una carta a cristianos, por cierto, que estaban siendo perseguidos. Y Pedro les escribe para animarlos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, óigalo bien, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y lo siguiente dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Mira qué ejemplo nos está dando. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, leemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Veamos en el verso 6, por favor, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué gran ejemplo de abnegación, ¿sí o no? Qué gran ejemplo de obediencia, qué gran ejemplo de humildad el que tenemos en Jesús. Timoteo, cuyo nombre significa uno que honra a Dios, siendo un joven de aproximadamente 20 años, es casi seguro que fue llevado a ejercer fe en Jesucristo para salvación de su alma por el apóstol Pablo durante su ministerio en la ciudad de Listra, en su primer viaje misionero. Y fue en esta ciudad, durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que Timoteo se une al ministerio de este apóstol de los gentiles para convertirse en un fiel colaborador desde entonces hasta su muerte, pero también para convertirse en su discípulo, para convertirse en su amigo y, por cierto, un hijo amado en la fe. También vemos cómo Timoteo, ya después de algunos años, llegó a convertirse en el pastor de la iglesia de Éfeso, en donde el apóstol le había dejado cuando él partió a Macedonia para corregir algunas situaciones que no estaban bien y seguramente estaban ya generando problemas en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón? Porque algunos de los miembros ya estaban siendo desviados de la verdad, de los fundamentos de la fe. Además, el hecho de estar siendo desviados de la verdad, de los fundamentos de la fe, esto ya estaba ocasionando también que algunos miembros de esta iglesia efesia ya estuvieran
siendo afectados en su vida de santidad, en su vida de obediencia a Dios. Y todo esto, amados y amadas, por las falsas doctrinas tristemente enseñadas por falsos maestros, ya sea que pudiesen estar surgiendo de la iglesia de Éfeso o llegando de otro lugar, pero falsos al fin, disfrazados de cristianos. Y es por eso que Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que instruya a los hermanos y hermanas de esa iglesia y para que los edifique espiritualmente con la sana doctrina, pero también para que estableciese autoridades espirituales, para que estableciese ancianos con amor, con respeto, con mansedumbre o humildad. Y después que el apóstol Pablo se va, ¿qué hace para animar? ¿Qué hace para instruir a este joven discípulo tan amado en tan delicada y difícil labor como pastor? Le escribe una carta. Hoy le hubiera mandado un WhatsApp tal vez. O quizás era mucho contenido para un WhatsApp, le hubiera mandado un correo electrónico, ¿verdad? Pero en aquel entonces le escribe una carta que hoy conocemos como Primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, en donde además de instruirle para cómo hacer las cosas como ese líder espiritual aprobado por Dios, también empieza a instruirle en cómo debe de conducirse en la iglesia de Dios, o cómo debe él de comportarse en la iglesia como Dios desea, exhortándole a pelear la buena batalla de la fe. Debemos recordar que Timoteo pues era un joven y él podía haber sido visto de menos por algunos varones quizás mayores en edad que él. Y cuando vamos leyendo esta primera carta a Timoteo, que tiene 6 capítulos, no lo sé, me llama la atención que prácticamente a la mitad de la carta Pablo se detiene. Allá en el capítulo 3, ya para terminar, Pablo se detiene y deja de dar instrucciones a Timoteo y cambia completamente el tema. ¿Para qué? Para exaltar a Cristo. Para exaltar lo que Cristo hizo por la vida de Timoteo, de los cristianos de Éfeso o de la iglesia efesia y por todos nosotros también. Él se detiene y estoy seguro que inspirado por el Espíritu Santo, o es una obra del Espíritu Santo, que de repente se viene a su mente nuevamente la letra de otro himno que cantaba la iglesia primitiva. Ya lo había hecho con los cristianos de la ciudad de Filipos, ¿se acuerdan? Ya él, inspirado por Dios, Dios había traído a su mente la letra de un himno que ellos cantaban, que exaltaba a Cristo, un himno cristológico se le llama. Y de repente, a media carta o a media epístola a Timoteo, Dios le trae a su mente otro himno que exalta a Cristo y su obra en medio de instrucciones. Vemos también que después Pablo sigue dando instrucciones, pero es como si Pablo quisiese hacer un alto para decirle: mira, Timoteo, todo esto que te estoy diciendo, y que por cierto es necesario que hagas, no solo como líder de esa iglesia o pastor de esa iglesia, pero también para tu vida espiritual, para tu beneficio espiritual, tiene una sola razón. Y es esta: lo que Cristo ha hecho por ti, para ser ejemplo tuyo de abnegación, pero también al realizar la obra más grande de amor. Óigalo bien, la obra más grande de amor que
jamás se había hecho por los seres humanos. Y ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 leemos cuando Pablo, seguramente movido por el Espíritu Santo, le escribe ese himno que también cantaba la iglesia. Y seguramente conocían los cristianos de la iglesia Efesia, ahí donde Timoteo estaba pastoreando. E indiscutiblemente grande, fíjese bien a Pablo, el gran apóstol, dice indiscutiblemente grande. Si aquí hay algo grande es esto que voy a decir. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero imaginarme o quiero ponerme por un momento en los zapatos de Pablo, de lo cual no soy digno. Pero igual me ha tocado discipular a personas y sé un poquitito de lo que eso significa. Y quisiera imaginarme a este padre espiritual de Timoteo diciéndole a él, pero no solo a él, a todos nosotros los cristianos: Timoteo, mi hijo en la fe, lo que te escribo, aunque tú ya lo sabes y lo cantan en un himno en la iglesia, es algo, hijo, de lo cual nunca debes dudar, pero menos olvidar. Pues es algo que no puede ser cuestionado o refutado, y menos por ti, aunque estés atravesando circunstancias difíciles por la gran responsabilidad que tienes como líder de la iglesia de Éfeso. Pero también al ocuparte de tu salvación, siguiendo el ejemplo y abnegación, o el ejemplo de abnegación de Cristo. Y lo que te quiero decir, Timoteo, y nunca olvides, es que indiscutiblemente grande, y mire la palabra que usa, grande, es el misterio de la piedad. Y quizás usted se pregunte, bueno, ¿qué es el misterio de la piedad? Primeramente, ¿por qué le llama Pablo un misterio? Porque es una verdad que permaneció oculta en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelada a los cristianos, a los hijos de Dios. Y esto es la salvación, la justificación, la redención del ser humano en Cristo por la fe en Él y en Él solamente. O sea, este misterio de la piedad, que es grande, y claro que es grande, porque es el hecho que un Dios santo, 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 sienta compasión, oiga bien, sienta compasión por aquellas personas que Él creó para alabarle y adorarle, para glorificarle, para vivir para Él, para obedecerle, para tener comunión íntima. Y eso lo vemos en la relación que tuvo con los primeros seres creados, los primeros seres humanos creados, Adán y Eva. Pero que le dieron la espalda egoístamente y de manera consciente y voluntaria, tenían libre albedrío. Y desde entonces los seres humanos hemos venido siguiendo su ejemplo, porque se nos ha sido más fácil amarnos a nosotros mismos más que a Dios, hacer nuestra voluntad o nuestra regalada gana, como dicen en muchos lugares, más que la voluntad de Dios. Sin embargo, amados y amadas, óiganlo bien, es ese misterio, esa verdad que estuvo oculta en el Antiguo Testamento, de alguna manera, porque ya se miraban destellos del Mesías que vendría, es revelada a nosotros por la infinita gracia de Dios, por el infinito amor de Dios. Y es, como les decía, el hecho de que un Dios santo, santo, santo siente compasión. Óigalo bien, o sea, no está agradado por lo que los pecadores están haciendo, para nada. Olvídese, no es que no los ve,
Tampoco. No es que no los ve porque ve a Cristo en ellos, tampoco. Es porque Dios siente compasión hacia las personas que merecen un castigo. Y en lugar de castigarlos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, envía a su Hijo Jesucristo a esta tierra. ¿Para qué? Para ser el Salvador. Para ser el Salvador. O sea, mira lo que está diciendo Pablo. Timoteo, esta verdad es grande. Es grande. Y por cierto, nos debería de mover a hacer grandes cosas, Timoteo. Yo me imagino a Pablo, ¿no? Para que esto sucediese, Timoteo, para que este misterio de la piedad fuese una realidad para todos los seres humanos. Obviamente no todos se van a salvar, eso sería la herejía del universalismo. Pero para que esta gracia fuese derramada o alcanzase a todos los seres humanos, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, Timoteo. Piénsalo. A ver, Timoteo, mientras lees mi carta, detente por un momento y piensa en esta verdad. Dios fue manifestado en carne. El divino creador y quien gobierna y sostiene su creación, Dios lleno de gloria y majestad, tomó la forma de un ser humano, como hemos venido diciendo, con un cuerpo humano. ¿Para qué? Para morir por nosotros los seres humanos, en nuestro lugar, para salvarnos y traernos de regreso al Padre, ya no como enemigos, sino como ¿qué? Como hijos amados. Pero también, Timoteo, Jesús fue justificado en el Espíritu, es decir, fue declarado, fue confirmado por el Espíritu Santo lo que Jesús siempre fue. Aunque fue un verdadero hombre, Él fue verdadero Dios y fue justo y santo mientras vivió en esta tierra. No solo sus hechos, no solo sus obras, Timoteo, dieron testimonio de que Él era justo y santo, sino que el Espíritu Santo también dio testimonio de ello. Dice, visto de los ángeles. Yo quiero que ya se acuerden que para cuando Pablo escribe, inspirado por Dios, este himno, y más aún, cuando los cristianos, quien haya compuesto este himno, escribe la letra de este himno, yo quiero que vean cuánto conocimiento tenía esta persona de la palabra de Dios. Yo quiero que noten eso, cuánto conocimiento tenía este cristiano o grupo de cristianos, no lo sé, que escribieron la letra de este himno. Ya para entonces, ya estaba circulando el primer evangelio, el evangelio de Marcos, que fue supuestamente o casi seguramente el primero que se escribió. Quizás por ahí había salido ya recientemente el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y hasta el libro de los Hechos. Es decir, estos cristianos tenían suficiente material doctrinal, pero no solo tenían suficiente material doctrinal, y por cierto, nosotros tenemos más. Tenemos más conocimiento de la verdad y de las doctrinas de la fe. Ellos lo conocían. Ellos lo leían y ellos lo aplicaban a lo que cantaban. Qué diferencia, ¿no? A la letra de los cantos, y este es un paréntesis, qué diferencia a la letra de los cantos que se cantan hoy en muchos lugares. Y que por cierto, no solo se cantan hoy en muchos lugares, sino que a mucha gente le encantan. Pero mira su letra, son vacíos. Son vacíos. Todo lo que tienen es un ritmo, una melodía bonita. Que por cierto, los que saben aquí de música saben cómo a través del ritmo, la melodía, se puede llegar a la mente y al corazón de las personas y producir efectos, producir emociones. Pero no convicción y menos convicción de pecado. Imagínate a Timoteo
recordándole la letra de este himno. Jesús fue visto por los ángeles. Timoteo, los ángeles estuvieron presentes en el nacimiento de Cristo, anunciándolo a José, a María, a los pastores. Oye, los ángeles lo ayudaron en su tentación y lo fortalecieron en el Getsemaní, del principio al fin. Un ángel quitó la piedra de la entrada del sepulcro para que las mujeres pudieran entrar. Ángeles se aparecieron a estas santas mujeres de Dios. Y por último habían dos ángeles ahí hablando con los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo, cuando Jesús ascendió a la gloria. Y luego le dice, mira Timoteo, Jesús fue predicado a los gentiles. Antes de ascender al cielo, ordenó a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos en todas las naciones. Les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No iba a haber nación, Timoteo, alguna que se quedara sin el mensaje del evangelio, porque Jesucristo, Timoteo, es el Salvador de todos, no lo olvides. Además, Jesucristo fue creído en el mundo. Timoteo, recuerda lo que nos han dicho los que desde el principio vieron todo esto con sus ojos y lo han dejado escrito para nosotros. Como después de la primera predicación del evangelio por Pedro allá en el día de Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron a Dios. Y en los días siguientes más y más creyeron, incluyendo a sacerdotes del judaísmo. Y cómo se predicó el evangelio por toda Judea, luego a Samaria, luego al etíope eunuco, Cornelio, el gentil. Y de qué manera, por la gracia de Dios, he podido predicar el evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico. Y ha sido creído en el mundo. Y finalmente Timoteo, como está escrito en ese precioso himno, fue recibido arriba en gloria. Timoteo, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Dios el Padre estaba mostrando a sus discípulos y al mundo que Él estaba complacido con su Hijo amado, con Jesucristo, y que había aceptado su obra redentora. Y amado Hijo en la fe, Dios espera que todos los que han sido bendecidos por su perdón a través de esta gran obra de amor de Jesucristo, así como tú, Timoteo, has sido bendecido, has sido beneficiado, vivan ¿para qué? Para amar y temer a Dios. Vivan para seguir su ejemplo de abnegación, de renuncia, de entrega, aún aquellos derechos lícitos por amor a Dios y al prójimo, pero también para obedecer sus mandamientos, viviendo vidas de santidad. Y confíen siempre en Dios, presentándole sus necesidades en oración y en súplicas y en ruegos. Amados, no en vano una de las traducciones de la Biblia traduce 1 de Timoteo 3:16. En esta gran y maravillosa verdad se basa nuestra vida dedicada a Dios. Oiga bien cómo lo traduce esta versión. En esta gran y maravillosa verdad se basa nuestra vida dedicada a Dios. ¿Y cuál es esa gran y maravillosa verdad? Dice, sin lugar a duda, qué grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego Él fue presentado a los ángeles, fue anunciado a las naciones. Gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Y bueno, ¿a qué fue lo que Cristo renunció, se negó? Por amor a Dios, pero también por amor a cada uno de nosotros. Entendámoslo. Ya no generalicemos. Entendamos que Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros, a ti, a mí.
De esa manera podemos percibir la totalidad y la grandeza del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y espero les conmueva como a mí. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, enumera allá en su epístola o su carta a Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, algunos derechos en la vida de Jesús a los cuales Él renunció de manera consciente. O sea, Él no fue forzado. Él renunció de manera consciente, Él renunció de manera voluntaria, pero también de manera temporal. Y decíamos en las enseñanzas anteriores que el primero de ellos, ¿cuál fue? El derecho a vivir como Dios. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! El derecho a vivir como Dios. Allá en el verso 6 de Filipenses 2 leíamos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o bien, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. ¡Wow! ¿Y por qué no insistió en esa igualdad? Porque se le estaba ofreciendo otro puesto de honor más alto. No puede haber puesto de honor más alto que ser Dios vivo y verdadero. ¿O puede haber otro? No puede haber. Entonces, ¿por qué él, aunque siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad? No estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual Él no quería renunciar. ¿Por quiénes, más bien? Por nosotros. ¿Por qué? Por nuestra salvación. ¿Sí se entiende? Nosotros somos el objeto de su amor. En el momento en que tiene que escoger entre sus derechos como Dios y los pecadores, Él decide amar más a los pecadores. Amados y amadas, aunque tú no seas cristiano, yo espero que esto realmente te impacte. Tú eres el objeto de su amor. Sí, persona que no eres cristiana, aunque todavía sigas pecando contra Dios y tu prójimo, tú eres el objeto de su amor. Por eso Él renunció temporalmente a estos derechos. ¿Y qué decirte, amado y amada hermana, amado hermano o amada hermana? Si los pecadores son el objeto de su amor, ¿quiénes seremos sus hijos? Quienes somos amados con ese amor especial, el amor con que amas a un hijo o a una hija. Y las madres aquí, pero también los padres, pueden dar testimonio de ello. Tú puedes estar amando mucho a alguien muy especial para ti, pero cuando llega tu hijo o a tu hija, wow, pum, todo cambia. El segundo derecho al que Jesús renunció fue a recibir la honra y la gloria como Dios, la cual, por cierto, merecía y sigue mereciendo recibir de toda su creación. Ciertamente no se despojó de su naturaleza o de su sustancia. Eso no podía ser posible o no puede ser posible. Sino que el que estaba en su trono alto y majestuoso, el que recibía la honra y la gloria de los serafines, de los ancianos y de los santos, Cristo Jesús, al despojarse a sí mismo, se vació en un cuerpo humano, como decíamos, no de su naturaleza divina, sino que se nos presenta a nosotros. Sigue el esplendor de su gloria. Y hoy voy a continuar con algunos derechos más. Y el tercer derecho al que Jesús renunció es: se despojó a sí mismo de su autoridad divina. No solamente el vivir como Dios, recibir la honra y la gloria que como Dios merecía recibir o merece recibir, sino que se despojó a sí mismo de su autoridad divina. Oye, ¿quién es la mayor autoridad en el universo? ¿Quién es? Es Dios. O sea, cuando hablamos de que Jesús renunció a su autoridad divina, o sea, no estamos diciendo que renunció a la autoridad de ser el alcalde de una ciudad. Imagínate la ciudad de Nueva York, la ciudad de México.
distrito. Antes le decían Distrito Federal, la Ciudad de México, una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes. No, él no renunció a ser el alcalde o a ser el gobernador de, no sé, de un departamento, un estado. Él no renunció a ser el presidente de un país, investido, por cierto, el presidente o la reina o el primer ministro con la máxima autoridad. Él renunció a su autoridad divina. Yo quiero que ustedes entiendan que antes aún de la creación misma, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ya existían. Ya existían y ya eran autoridad. Y el Padre ejercía su autoridad de manera independiente del Hijo, y el Hijo ejercía su autoridad de manera independiente del Padre y del Espíritu Santo. O sea, Cristo estaba y está a la diestra de Dios. ¿Qué hizo cuando se sometió a la humillación? Porque es cierto, fue una humillación de tomar un cuerpo como el nuestro y vaciarse en ese cuerpo. No dijo, bueno, Padre, heme aquí, envíame a mí. Sacrificios y ofrendas ya no quieres. Heme aquí, envíame a mí, pero, ojo, voy a retener mi autoridad. No sé cómo me van a recibir, Padre. No sé cómo me va a ir en esta aventura por la tierra. Así que mejor voy a retener mi autoridad. El derecho a ejercer mi autoridad. ¿Sabes? Renunció a ella. Es más, no fue él el que dijo, oigan, ¿qué piensan ustedes? Si yo pidiese a mi Padre legiones de ángeles para venir a salvarme de esta muerte en la cruz, ¿no me las enviaría? Claro que se las enviaría. O sea, oiga bien, Él no solo renuncia a la autoridad como Dios de decir, ángeles vengan. También renuncia a su derecho de clamar a Dios como su Padre y decirle, Padre, Padre, envía a estos ángeles por favor a defenderme. También renunció a ello. Amados y amadas, fue una renuncia total. Fue una renuncia total. ¡Wow! No en vano Él es nuestro ejemplo de abnegación. No en vano Él es nuestro ejemplo de abnegación. Y no solo esto. Pablo escribió a los filipenses y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte. Renuncia a la autoridad para convertirse en la persona más obediente a Dios. Y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otras versiones lo traducen, fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Y quiero repetirlo porque después quiero hacerles una pregunta. Dice, fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Y yo pregunto a las personas que dicen ser cristianas, y contéstense ustedes mismos con honestidad, ¿hasta qué punto estás dispuesto o estás dispuesta a ser obediente a Dios? Yo pregunto. Es fácil decir, Cristo es mi ejemplo de abnegación, de renuncia total. Pero en la vida práctica, ¿hasta qué extremo? ¿Hasta qué extremo estás dispuesto o estás dispuesta a obedecer? ¿Hasta qué extremo?
Y es que he encontrado a muchas personas que cuando se les dice, no, mira, es que Dios manda esto y esto y esto, ¿qué es lo primero que hacen? Se desgarran las vestiduras gritando, legalismo, legalismo. Somos salvos por fe, no por obras. Sí, pero la fe bíblica que te salva te lleva a ¿qué? Hacer obras. La fe sin obras es muerta. ¿Y cuál es la obra más grande que un ser humano puede llevar a cabo? Capacitado por el Espíritu Santo, obviamente. Porque Dios pone el querer como el hacer en él por su buena voluntad. Amar a Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? El que me ama, ¿qué? Mis mandamientos guardará. No hacemos, no renunciamos a la tentación y al pecado para ser salvos, pero por cuanto ya somos salvos y somos llenos del Espíritu Santo y la gracia de Dios está sobre nosotros, es que podemos renunciar a la tentación y al pecado y vivir vidas de santidad. Por cierto, podemos renunciar a ese derecho que creemos que tenemos y que nadie nos ha dado, por lo menos Dios no, a hacer nuestra voluntad, a ser los señores de nuestra vida. Pero cuando se le enseña esto a la gente grita y dice, legalismo, legalismo, salvación por obras. No, olvídate. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiénes han leído eso en la Biblia? Levanten la mano. Sin santidad nadie verá al Señor. Bájela. ¿Quién lo cree? Levante la mano. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, si no levantes tu mano, ¿quién lo vive? Amados y amadas, Jesús estuvo dispuesto a renunciar por amor a nosotros. ¿A qué? A esa autoridad divina que podía ejercer, pero no lo ejerció de manera temporal cuando vivió en esta tierra como verdadero hombre. ¿Por qué? Pues por amor a nosotros. ¿Y a qué extremo estás dispuesto a llegar en tu obediencia a Jesús, a Dios? Pregúntate. ¿A qué estás dispuesto a negarte? Amados y amadas, cuán difícil es para las personas hoy en día, y ustedes lo ven a su alrededor, renunciar de cualquier autoridad o poder que posean, aunque sea muy poco. Y lo repito, cuán difícil es para las personas hoy en día renunciar a esa autoridad y poder, aunque sea muy poco. Mira, tú vas a una oficina del gobierno y ¿a quién es la primera persona que te enfrentas? A un hombre vestido con un uniforme y un revólver, un arma de fuego. Y lo primero que te dice, en lugar de decirte buenos días, bienvenido, ¿en qué se le puede servir? ¿A dónde va? Oiga, ¿y usted a dónde va? Oye, pues a lo mejor tienes un problema con tu hijo por decir algo, porque no sabías que tenías o no sabías que se te había vencido el pasaporte, no te fijaste y sales corriendo porque ya del aeropuerto te regresaron y te dicen, mire, yo no sé cómo le va a hacer, pero usted tiene que conseguir ese pasaporte en 1 hora, si no, no se va. Y llegas y lo primero que te encuentras, ¿y usted para dónde va? Con una cara. Y no solo eso, con respeto a las enfermeras, yo soy médico. Wow, los que hemos estado hospitalizados en un hospital público podemos dar testimonio de ello. Hay unas enfermeras que han hecho de su profesión un apostolado, no lo podemos negar. Wow, hay unas enfermeras que te atienden y te hacen sentir como que no estás enfermo. Pero hay otras, muchas otras, wow, que realmente dice, señorita, no aguante el dolor. El doctor no viene hasta dentro de 4 horas. Señorita, tal cosa. Señorita, tal cosa. Qué difícil es renunciar a un poco de autoridad, un poco de poder, ¿sí o no? ¿Y a qué renunció Cristo, amados y amadas? ¿A qué renunció el Señor del cielo y de la gloria? ¿A qué renunció sin dudarlo por amor a cada uno de nosotros? A esto precisamente.
El cuarto derecho al cual Cristo renunció es el derecho a hacer su voluntad. Es el derecho a hacer su voluntad. Mientras Él estuvo aquí en la tierra como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que vemos a Jesús, algo que resalta en Jesús, primeramente, ¿qué es? Durante su ministerio terrenal, su amor, ¿sí o no? Segundo, su santidad. Tercero, y no tiene que ser necesariamente en este orden, pero se me vienen en este orden. Tercero, su obediencia al Padre. Él mismo se refirió con respecto a esto, a renunciar al derecho de hacer su voluntad. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, cuando Él afirmó: porque he descendido del cielo. Y oye bien lo que está diciendo. Miren de dónde vengo. No se equivoquen, miren de dónde vengo. Yo no soy un rabino cualquiera, un maestro cualquiera. Miren de dónde vengo. He descendido del cielo. ¿Y quién puede descender del cielo? Dios. Oiga, si usted viene del cielo, ¿por qué no hace su voluntad entonces? Porque yo no vine del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Y en Juan 4:34 afirma nuevamente: mi comida, o sea, eso que me causa placer, eso que es tan deleitoso, esto que es tan agradable para mí, es que haga mi voluntad. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso también tengo que dejar de hacer. Así dice la gente. Oiga, ¿y por qué está malo eso? Si en aquella iglesia de donde vengo no hay ningún problema, porque estamos bajo la gracia. Sí, precisamente es la gracia la que nos enseña que renunciando a toda impiedad, ¿sí o no?, vivamos en este mundo como justa y santamente. Así es, amados. Y para que yo pueda vivir justa y santamente, no tengo que hacer mi voluntad, sino la voluntad del Santo, Santo, Santo. ¿Sí me entiende? Primeramente, no hay forma de que yo haga la voluntad de Dios si Dios no pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero en segundo lugar, yo no puedo hacer la voluntad de Dios si primero no renuncio a hacer mi voluntad. Eso es claro. No puedo hacer la voluntad de Dios si yo no renuncio a hacer mi voluntad. Como Cristo renunció de manera temporal, cuando Él vivió en esta tierra como verdadero hombre, a hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y ser nuestro gran ejemplo de abnegación. Y qué impresionante es ver a Jesús en todo momento de su ministerio haciendo la voluntad del Padre, pero especialmente en lo que yo podría considerar en uno de los peores momentos en la vida de Jesús como un ser humano, cuando estaba allá en el huerto del Getsemaní, cuando estaba en aquella angustia tan grande que exclamó: mi alma está angustiada hasta la muerte. En otras palabras, estoy tan angustiado que si Dios no me ayuda en este momento, aquí mismo esta angustia me mata. ¿Y qué exclamó en ese momento cuando estaba en gran angustia al Padre? ¿Sabes qué le dijo? Y tú lo sabes: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué le dice inmediatamente? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay personas cristianas verdaderas que me dicen: es lícito decirle, Señor, yo necesito esto. Sí, es lícito. Pero también tienes que agregarle lo que Jesús dijo: Señor, yo necesito esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Amados y amadas, siendo sinceros,
¿Cuántas veces no hemos clamado a Dios diciéndole, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Que no se haga mi voluntad sino la tuya, especialmente en momentos de angustia, en momentos de enfermedad grave, en momentos de soledad o ante una necesidad económica que debemos resolver de inmediato o lo más pronto posible. Y hemos hecho nuestra voluntad. Seamos honestos. Una llamada telefónica, fulano de tal está grave, tu mamá, tu papá está grave, tu hijo tuvo un accidente, está grave en el seguro, y en ese momento ¿qué haces? Obviamente tienes sentimientos, oye, pues te invade un sentimiento de ansiedad, ¿y qué haces? Inmediatamente, hermanita, usted, aquel doctor amigo suyo todavía trabaja en el seguro social. Sí, hágame un favor, mire, si está en el seguro, fíjese que mi hija está grave en emergencia, para que me lo vaya a ver y me lo recomiende mientras yo llego. Y ya empezamos a decir, bueno, está en el seguro, ¿y qué tendrá? Si tiene tal cosa, híjole, y si hay que comprar medicinas porque no hay, y si son caras, y no tengo dinero, le presto a mi comadre, le presto a mi hermana, le presto a quien sea. Saco los ahorritos que tenía para el viaje a ver a mi hijo, a mi hija que está en Estados Unidos. ¿Está malo eso? No, pero ¿a quién debiste decir primero? Inmediatamente, cuando te invade el sentimiento de angustia, te postras ante Dios y empiezas a clamar: Dios mío, que no se haga lo que yo quiero o lo que yo pienso que se debe de hacer, sino tu voluntad. Empiezan a hacer cosas sin decir a Dios, Dios, tú me conoces, tú sabes el momento por el cual estoy atravesando, tú sabes lo que mi corazón siente. Pero Señor, no solo no sé qué hacer, sino que no quiero hacer mi voluntad. ¿Cuándo hemos clamado eso? ¿Cuántas veces hemos clamado así? Pero también cuántas veces inmediatamente hemos empezado a hacer y a deshacer esto, el otro. Y el problema es que las consecuencias van a llegar, amados y amadas. Mira, una decisión tomada bajo la dirección de Dios solo puede traerte bendición para ti y para la persona por quien estás tomando la decisión. Una decisión tomada sin buscar la voluntad de Dios. Mira, puede ser que tomes la decisión equivocada. Es más, la mayoría de las veces vas a tomar la decisión equivocada aunque te parezca la más prudente. Oye, yo tengo compañeros o hermanos en Cristo que tienen un problema y toda su familia corre y le dice, haz esto, el otro le dice, haz esto, el otro le dice, haz lo otro, el otro le dice, haz lo otro. Y el hermano o la hermana está ahí diciendo, pastor, ¿qué hago? Mi mamá me dice esto, mi papá esto, mi hermana esto, mi esposo esto, mis hijos esto, ¿qué hago? ¿Qué debe de hacer? Pregunto, a ver si estamos entendiendo. Clamar a Dios, porque Dios le diga cuál es su voluntad al respecto. Y una vez que tenga la certeza de que esa es la voluntad de Dios, hay que hacerla. Aunque todo el mundo diga, mira, haciendo eso te va a ir mal. No me puede ir mal, porque Dios no se puede equivocar, ¿o sí? Dios no se puede equivocar. Nunca se va a equivocar. Y nosotros, los seres humanos, claro que nos podemos equivocar. Amados y amadas, ama a Dios, ama a tu prójimo, pero también renuncia a hacer tu voluntad y clama a Dios para que te muestre su voluntad. Pero no solo te muestre su voluntad, sino que una vez que entiendas cuál es la voluntad de Dios, clama a Dios para que te ponga el querer como el hacer. Te dé la fuerza, te dé el poder, te dé la sabiduría, el discernimiento, el dominio propio, la paciencia, la capacidad de perdonar, juntamente con lo que Él te está mostrando que es su buena voluntad. ¿Por qué? Porque para esto Cristo fue nuestro ejemplo de abnegación, renunciando a
hacer su voluntad. Amén. Yo me he encontrado tristemente a personas no convertidas en todo lugar, y seguramente las personas no convertidas aquí presentes o están viendo este video, que no solo, oiga bien, no solo no le han dicho a Dios: Señor, que se haga su voluntad en mi vida y no la mía, sino que lo que es peor, van más allá. ¿Cómo que van más allá? Sí, se atreven a ordenarle a Dios que haga la voluntad de ellos. ¿Sí? Oiga, qué grado de soberbia, ¿no? O sea, se atreven a ordenarle a Dios: Dios, yo quiero que hagas esto. Es más, si Dios no lo hace, después dicen: es que estoy enojada con Dios. ¿Cómo que esté enojada con Dios? ¿Cómo que esté enojada con Dios? Sí, porque yo le pedí que hiciera esto y no hizo esto. Así de sencillo. Le pedí a Dios que lo hiciera y no lo hizo. Claro, así fue Jesús, ¿verdad? Nuestro ejemplo de abnegación, de renuncia. Así fue Él, ¿verdad? No, no fue así, claro. Claro que no fue así. Por eso ni tu pastor ni nadie es tu ejemplo de abnegación. Ni Mahatma Gandhi, como decíamos, es Cristo. Ahora tú dirás: pero es que Cristo, sí, Cristo hecho hombre, por cierto, necesitando de esa ayuda del Espíritu Santo, como cada uno de nosotros necesitamos de esa ayuda del Espíritu Santo. Y por cierto, Cristo, el que nos dijo que separados de Él, ¿qué? Nada podíamos hacer. A veces quizás por eso cuesta tanto enhebrar una aguja, ¿verdad? Porque dices: para esto no necesito pedirle a Dios que me ayude. Y te cuesta tanto. Te lo digo por experiencia. Amados y amadas, y antes de terminar, quiero referirme a un quinto derecho al que Jesús renunció para ser nuestro ejemplo de abnegación. Y es: Él se despojó a sí mismo, renunció a esa relación íntima, a esa relación directa con su Padre Celestial. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, aunque en su ministerio terrenal Él tenía comunicación directa con Dios, ya no estaba a la diestra de Dios allá en su trono alto y sublime, y podía hablar con Dios como un igual, cara a cara. Ahora Dios se había vaciado en un cuerpo de hombre. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, se había vaciado en un cuerpo de hombre y se había sujetado de manera voluntaria y consciente ¿a quién? Al Padre, renunciando su derecho de vivir como Dios y ejercer su autoridad como Dios. Amén. Ya desde ahí, esa relación no fue la misma. No fue la misma. Sin embargo, yo creo que el peor momento para Jesús en su vida no fue el sentir el dolor de las espinas que atravesaban su cabeza y los golpes que le daban ahí los soldados romanos con una vara en su cabeza, a pesar de tener la corona de espinas. Los que han tenido migraña fuerte lo entenderán. Yo creo que el peor dolor que sintió Jesús, porque acuérdate, Él era un ser humano y tenía terminaciones nerviosas como nosotros, no fue el que le destrozaran la espalda con aquel flagellum, aquel látigo diseñado para destrozar, para desgarrar la carne de la espalda y los glúteos o las nalgas, y aún muchas veces los muslos. No, tampoco fue el dolor de los clavos. ¿Saben cuál fue el dolor más grande que Jesús pudo experimentar? Según creo yo, y estoy seguro que también ustedes estarán de acuerdo, aquel momento en que el Padre desamparó a Cristo. ¿Por qué razón?
porque Él estaba llevando nuestros pecados sobre el madero. Yo puedo pensar que ese fue el momento más grande de dolor, el momento más grande de dolor que le sobrevino a Jesús. Y quizás me atrevería a decir de la fuente más inesperada. De la fuente más inesperada, y es esa separación temporal con Dios el Padre. Yo creo que muchos aquí hemos leído el Salmo 22. ¿Cómo comienza el Salmo 22? Déjame leértelo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oiga bien, las palabras con las que comienza el Salmo 22 son las palabras de una persona que está angustiada porque ha entendido que alguien en quien ha confiado y le ha ayudado en todo momento y ha estado con él en todo momento, de repente se va y ya no puede contar más con esa persona. Oiga bien lo que dice: Dios mío, ¿por qué qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? Estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. ¿Por qué no me oyes? Siento como que no me oyeras. Y es que en realidad el Padre no lo estaba oyendo en su clamor. Estas fueron las palabras que exclamó Jesucristo un poco antes de su muerte. Y aunque Él sabía que la voluntad del Padre era que Él muriera en nuestro lugar, en lugar de los pecadores, en tu lugar y el mío. Y aunque Él había orado inclusive para que Él pudiese cumplir la voluntad del Padre, el propósito por el cual había sido enviado a esta tierra. Sin embargo, en este momento de separación con su Padre, porque Jesús cargaba en la cruz con nuestros pecados, sí, nuestros, tuyos y míos, fue que lo llevó a clamar a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amadas personas que están aquí, cristianos y no cristianos, yo quiero decirles que Dios nos asegura su fidelidad. Dios es un Dios fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Y ese Dios fiel ha prometido que Él no dejará ni desamparará a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él, óigalo bien, está interesado. Dios está interesado de manera personal en la vida, en lo que le sucede a cada uno de sus hijos, aún en los que no son sus hijos, pero más cuando son sus hijos. El Señor Jesús mismo nos prometió que cuando Él nuevamente, habiendo abandonado esta condición de verdadero hombre, estuviese en gloria, ¿Él qué? Él no nos dejaría huérfanos. Él estaría con cada uno de los cristianos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Yo les quiero decir algo: esta promesa es la promesa en la cual muchísimos cristianos, incluyéndome yo, es la respuesta que nos ha hecho vencer el temor. Es la respuesta que nos ha hecho vencer la duda, las aflicciones y el desaliento. Jesús prometió estar con nosotros, estar conmigo todos los días hasta el fin. No estoy solo. Pero óigalo bien, en el caso de Jesucristo, cuando estaba en la cruz, el abandono del Padre por Él no fue una mera sensación. No es es que yo siento como, o yo pienso que el Padre ya me ha dejado, me ha desamparado y no me escucha. No. Su abandono fue real, óigalo bien. De hecho, si ustedes son muy observadores cuando leen los evangelios,
Esta es la única ocasión que se registra en las Escrituras en que Cristo no se dirige a Dios llamándolo Padre, sino Dios mío, Dios mío. No le dice Padre. Y la razón por la que sucedió esto se nos revela en las Escrituras, amados y amadas. El profeta Habacuc, inspirado por Dios allá en el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 13, dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Óigalo bien. Óigalo bien. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y es por ello por lo que el Padre desamparó al Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba llevando nuestras rebeliones y nuestros pecados. Isaías 53:5. Porque Jesús fue entregado en ese momento, no por algo que Él cometió, sino por nuestras transgresiones. Romanos 4:25. Y murió por nuestros pecados, por tus pecados y los míos. Así de sencillo. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 verso 3. Y aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Y se convirtió en maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y cuando esto estaba sucediendo, Cristo fue desamparado por un Dios santo, 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 que no podía tener con Él en ese momento esa comunión íntima, estrecha, deleitosa que siempre habían tenido desde la eternidad. Y estimadas personas que me escuchan, que aún no se han convertido a Dios, ¿cómo quiero que mediten en esto? Cristo Jesús renunció a todos estos derechos y padeció todo lo que padeció, siendo verdadero Dios, pero también verdadero hombre, con un solo propósito. ¿Y cuál es? Llevarte a ti, pecador, de regreso al Padre. ¿Y de qué manera? Llevando tus pecados sobre Él en el madero, en esa cruz, recibiendo el castigo que tú, que no te has convertido a Dios, deberían o debían recibir. ¿Para qué? Para lavar así todos tus pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario, y ustedes pudiesen ser hechos hijos de Dios al ser perdonados. ¿Saben? A veces me pregunto, ¿por qué estas verdades no llegan hasta lo más profundo de sus corazones, de modo que les mueva a no seguir contristando ya el Espíritu Santo, que está convenciéndolos de pecado, pero que los está también guiando al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para ser salvos? A veces yo me pregunto, ¿qué es lo que les impide convertirse a Dios ante estas verdades? Como decía Pablo, Timoteo, grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El Dios santo, santo, santo no trató a los viles pecadores como merecía tratarlos, sino que por el contrario les amó al grado de enviar a su Hijo, en quien se deleitaba, para que muriera por ellos. Oye, Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Oye, Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Yo pregunto, Señor, si estas verdades no conmueven sus corazones, déjeme decirle que nada va a conmover su corazón. Nada, aunque usted vea un milagro delante de usted, que seguramente ya los ha visto, milagros en su vida, en su salud, en su economía. Dios los ha guardado de un asalto, de un accidente y todo. Ni que Dios se les revelara, ni que Cristo se les revelara, ni que un varón se les revelara, como a Pablo se le reveló el varón macedonio. Mira,
ni que Dios mandara a Lázaro a tu casa. Ya si estas verdades no te conmueven, nada te va a conmover. Nada te va a conmover. Nada. Y podríamos hacer el tema de una predicación, ¿por qué estas verdades no te conmueven? Pero cada uno de ustedes sabe por qué estas verdades no le conmueven. ¿Te amas mucho a ti mismo? ¿Te deleitas demasiado en el pecado que no lo quieres abandonar? ¿O podría ser que estás siendo muy ligero con tus pecados? No estás viendo la grandeza de tus pecados y la gravedad de tus pecados. También podría ser. Pero también, estimadas personas que ya se han convertido a Dios, hermanos y hermanas, yo quiero que notemos cómo los cristianos de la primera iglesia y aún a lo largo de toda la historia de esta, vivían siempre, pero no solo vivían siempre, sino que aún padecían todo tipo de persecución y perseveraban hasta la muerte, ya fuese muerte natural o muchos de ellos como mártires, si era necesario. En primer lugar, teniendo a Jesucristo como ejemplo de abnegación y de entrega. Ellos tenían a Jesucristo como ejemplo de abnegación y entrega. Y ese conocimiento que tenían de esa verdad, de lo que Cristo había hecho, como Él había sido ejemplo, siendo verdadero hombre, para que siguiésemos que sus pisadas, estaba en sus mentes, pero también estaba en sus cantos. Estaba en sus cantos, en sus himnos cristológicos. Ellos tenían la mirada puesta en aquel que, siendo Dios, se entregó y renunció de forma voluntaria a sus propios deseos, a sus propios intereses por el beneficio de personas, y me incluyo yo, que no merecíamos nada más que la condenación eterna. Pero a cambio, ¿qué recibimos? Amor eterno. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Y ese amor eterno ha quebrantado nuestros corazones y nos ha llevado a rendirnos a Él. Amén, hermanos y hermanas. Recordemos a aquellos cristianos de toda la historia de la iglesia que siempre vieron a Jesús como su ejemplo de abnegación, de renuncia voluntaria a sus propios deseos, afectos o intereses, a sus beneficios, por amor a Dios y a los demás, a su prójimo. Pero también siempre vieron a Jesús como su ejemplo de obediencia y como su ejemplo de humildad. Una obediencia al extremo de morir. Claro, Dios nos llama a una obediencia no al extremo de morir en una cruz. No nos van a matar en una cruz. Tampoco al extremo de morir como están muriendo los cristianos en los países musulmanes y en muchos países también llamados democráticos. Pero sí, Dios nos llama a ser obedientes al extremo de morir. ¿A qué? A nosotros mismos, a nuestro yo. Amén. Es que yo quiero. No. ¿Qué quiere Dios? Es que este es mi deseo. No, espérame. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es que yo pienso. No, espérate. ¿Qué piensa Dios? Señor Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? Así de sencillo. Amén. Pero también yo quiero decirles que estos cristianos vivían y morían fortalecidos por esta verdad acerca de lo que Jesús, su amado Señor y Salvador, había hecho por ellos, lo cual continuamente recordaban, en especial
al cantar en forma personal y pública, como ya hemos visto en estos cantos. Y yo deseo animarles, créanme, yo deseo animarles con todo mi corazón. Si esta fuera mi última prédica, no quiero estar profetizando, pero si esta fuera mi última prédica, yo quiero animarles con todo mi corazón a que, hermanos y hermanas, sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús por amor y gratitud a Dios para su honra y su gloria. Y los que no son cristianos, como quisiera que se convirtieran a Dios, por amor a Dios, por gratitud a Dios, y para que pudiéramos juntos alabarle y glorificarle como Él se merece. Amén. Porque Él los ama en verdad, como nadie los ha amado. Oremos. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por manifestarnos nuevamente tu amor revelado a través de los derechos que tú renunciaste por amor a nosotros, convertidos y no convertidos, para que esto nos impulse a verte a ti, solo a ti, como nuestro ejemplo de abnegación, y a ver tu obra de amor, por cierto, la más grande que alguien jamás haya hecho por la humanidad, y más aún por los pecadores. Y esto nos motive a unos a convertirse a ti y a otros a vivir para ti. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.